Ezequiel capítulo 11. La segunda visión del libro de Ezequiel comienza en el capítulo 8 y son 4 capítulos, 8, 9, 10 y 11. Hoy día nos toca leer el 11, pero no lo vamos a leer entero porque deberíamos hablarlo todo, pero a mí me cuesta alargar el discurso hasta la medianoche. Entonces tengo que hacer una especie de resumen o unas cositas pocas. Por eso doy la tarea. Mire, vamos a hacer un pequeño bosquejo. Primero, del 1 al 13 está el juicio a los líderes de Jerusalén, a los líderes, 25 líderes. Y líderes de los líderes estaba un señor llamado Hazanías y también otro que se llamaba Pelatías. Y entonces ellos serían los líderes. Y hay un juicio a ellos. Después, en el 14 para adelante, eh, hay las bendiciones. Es muy importante las bendiciones, las promesas de bendición que Dios tiene para con el remanente, para con el pueblo, el remanente. Después, el último versículo, ahora voy a saltarme ese versículo. Después viene la ida definitiva de la gloria de Dios. Se va de Jerusalén y se posa en el monte Los Olivos. Allí se va y de allí hasta ahí eh, llega la salida de la gloria de Dios. En la misma visión que había tenido en el capítulo 1 y ahora en el 11 se retira del templo, ya eso en el 10 que se pone a la puerta del templo y en el 11 ya se va de la ciudad, o sea, del templo cruzó la ciudad y se fue al monte de los olivos, cruzó el Cedrón y se fue. Y entonces, y fíjese que la ida de la gloria de Dios, de ese, de ese, de esa ciudad, de ese templo y de esa ciudad, es el tema desde el capítulo 8 hasta el 11. En el 8 nosotros tenemos las causas, o sea, sabemos 4 razones idolátricas en la casa de Jehová que hicieron que él se fuera. En el 9 nosotros tenemos los juicios asociados, el castigo a esa idolatría. Sabemos que Dios no es débil como un abuelito que es echado de la casa, sino que Él es fuerte, poderoso y tiene la autoridad, es fuerte y celoso y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. En el 10 lo que aparece es que Él se va. El capítulo 10, más importante de todo, es maravilloso porque abunda mucho en la misma gloria que se vio en el capítulo 1. Y entonces la visión hace que se vea cuando los querubines son alzados, es alzado los querubines, se va con las ruedas encima de ellos la plataforma o la expansión y sobre eso la gloria de Dios. O sea, en el capítulo 10 se fue del templo, o sea, del lugar santísimo a la puerta del templo. Eso es el capítulo 10. Y el 11 desde ahí, desde la puerta del templo, se retira y viaja por toda la ciudad y fuera de la ciudad y llega hasta el monte de los Olivos.
se ha ido la gloria de Dios. Se puede decir que la segunda visión de capítulo 8 al 11 es la gloria de Dios que se retira de Jerusalén. Ahora nosotros vamos a ir al detalle y vamos a leer el último versículo de, mire, voy a decir una cosa más, que para que lo tengamos, para que nos ayude en la visión general. Mire, yo voy a leer un versículo antes, que está en Deuteronomio, no lo busquen, yo lo voy a leer, es bien conocido, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En el versículo 15 de ese mismo capítulo de Deuteronomio dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, dos cosas que Jehová puso delante de su pueblo. Y aquí están las mismas dos cosas, pero al revés. Yo he puesto delante de vosotros la muerte y la maldición, y la vida y la bendición. Del 1 al 13, yo he puesto delante de vosotros la muerte y la maldición. Y del 14, yo he puesto delante de vosotros la vida y la bendición. Y agrega esta palabrita, escoge pues la vida. Y nosotros vemos en este capítulo el 11 que hay un juicio para los que escogen la muerte y la maldición. Y después de eso, Dios se retira del templo y de la ciudad y se va fuera de la ciudad y se va al monte de los olivos. Ya, vamos a leerlo entero, pero haciendo ahí énfasis en esta división. Dice el capítulo 11, versículo 1. Acuérdense que cuando uno lee Jeremías, Isaías, Ezequiel, hay que poner el doble de atención, porque no son pasajes que uno conoce. Si tuviéramos que leer la mujer samaritana, yo diría que casi todos los creyentes la conocen la historia. Entonces les es fácil concentrarse, pero en un capítulo como el capítulo 11 de Ezequiel, hay que poner mucha atención. Ya, 11.1. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azul, a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Eran los líderes de ese pueblo que estaba en rebeldía. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad, que tejen perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Eso sería el consejo de estos 25, más seguramente aquellos dos líderes especiales
que tiene ese pueblo. Por tanto, dice, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová. ¿Qué ha dicho Jehová? Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. O sea, todo lo que hayan dicho, Jehová las sabe completo. La omnisciencia de Dios hace que todo lo que haya dicho ese pueblo, Él lo sabe completo. Habéis multiplicado vuestros muertos en la ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Ahí está la muerte. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Vuestros muertos que habéis puesto en ella, ellos son la carne. Y ella es la olla, la ciudad es la olla. Mas yo os sacaré a vosotros en medio de ella. Esta ilustración es que ellos decían, miren, nosotros estamos asegurados porque estamos aquí en la ciudad de Jerusalén, con todas las fortificaciones, las murallas, los soldados. Ellos decían, es inexpugnable, pero lo que era la mayor razón de ser inexpugnable es el hecho que en esta ciudad estaba el templo de Jehová, la casa de Jehová, y Jehová no permitiría, según ellos, que los babilonios destruyeran el templo y arrasaran y dejaran todo el territorio y toda la ciudad asolada, quiere decir vacía. No quedó nadie en esa ciudad y todas las casas fueron incendiadas y el templo fue incendiado. Terrible juicio. Primero morirían y quedaría la ciudad llena de muertos y los que estaban vivos serían arrastrados hacia afuera y huyendo y siendo perseguidos llegarían a las fronteras y allí otra vez morirían. El rey Ezequías quedaría ciego, sería entregado en manos de Nabucodonosor en Ribla, según Jeremías, y ese hombre sería llevado cautivo a Babilonia y no vería Babilonia porque se fue ciego y moriría allá ciego sin ver nunca más ni Jerusalén ni Babilonia. Y todos sus hijos murieron degollados. Eso fue lo último que Dios se decía, fue degollado, los hijos de él. Ya, dice, espada habéis temido, espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor, y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. O sea, sería la muerte, la maldición, el juicio, un castigo horrible que Dios daría a esa nación, a ese pueblo de Jerusalén, a causa de toda la idolatría. Idolatría que era de los paganos, y esa idolatría fue avanzando hacia Jerusalén. Primero llenó el territorio, la tierra, después la ciudad, y por último, toda esa abominable idolatría llegó al templo, a la casa de Dios, y eso es el capítulo 8. 4 manifestaciones terribles, abominables, detestables para Dios, con los ídolos paganos de las naciones metidos dentro del templo. Esa es la razón de tanto castigo, de tanto juicio. Y entonces seguimos ahora.
Dice el versículo 10, a espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaréis y sabréis que yo soy Jehová. Esta frase, y sabréis que yo soy Jehová, se repite varias veces en este capítulo y en otros también. Entonces, la ignorancia de quién era Jehová, yo soy Jehová, vuestro Dios. Dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No te inclinaréis a ellas ni las honraréis, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación de los que me aborrecen, y hago misericordia con los que me aman y guardan mi nombre, mi palabra. Ahí se me perdió un poco la cita. Ahí está. Entonces Dios desde el comienzo ha manifestado que Él es fuerte y celoso. Y esa es la razón del castigo y del juicio de la ciudad y del templo de Jerusalén y los habitantes de Jerusalén, tanto que ellos pueden decir, mirad y ved a cuántos pasáis por el camino, si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha herido en el día de su ardiente furor. Furor dice que ha calado mis huesos y esos dolores de ese fuego son los dolores de Israel. El año 586, cuando Nabucodonosor, por medio de sus siervos, tomó Jerusalén, la destruyó, la devastó completa y se los llevó a todos los que quedaron sobrevivientes y dejó cerrar la ciudad con todos los muertos adentro. Cosa horrible quedó esa ciudad, donde ese templo había sido, donde esa ciudad era la ciudad del gran rey, donde ese templo había sido el templo de Jehová, el lugar de su nombre, donde Dios había colocado su nombre, ahora quedó profanado, destruido y lleno de muertos, contaminado, y Dios fuera. En 1 Samuel capítulo 4 aparece el nombre Icabod. Icabod significa sin Dios. O sea, mejor dicho, Dios se ha ido, la gloria se ha ido. En el día en que los filisteos tomaron el arca y se la llevaron a su territorio, el día que el arca del pacto fue capturada, ese día la esposa de Finés, la nuera de Elí, ese día tuvo su hijo y a ese hijo le puso por nombre Icabod. Icabod significa la gloria de Jehová se ha ido. Y ese título en realidad es el título que podría colocarse a toda esta visión desde el capítulo 8 al 11. Y aquí tenemos la última etapa cuando Él se va, que es desde el versículo 22 al 25. Vamos a leer. Después alzaron los querubines las alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu, hasta ahí duró hasta 22 y 26 en la ida. Pero, como Dios no deja nada sin terminar,
entonces tenía que devolver en la visión al profeta Ezequiel y lo devolvió a donde él estaba antes, que era sentado en su casa junto al río Quebar, allá en el campo. Y entonces dice, versículo 24, luego me habló el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. O sea, cuando Dios se fue, la gloria de Jehová se fue del templo y de la ciudad de Jerusalén y se posó en el monte de los olivos. Él no dejó tirado a Ezequiel ahí en Israel, en las afueras del templo de Jerusalén, no. El Espíritu lo tomó y se lo llevó de vuelta al lugar de donde Dios lo había traído. Y entonces lo devolvió allá a Babilonia, junto al río Quebar, donde él había estado. Dios hace siempre las cosas bien. Yo voy a citar, mire, en cuanto al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo tiene mucho en los evangelios respecto de Jesucristo, acerca de Jesucristo dice la Biblia que Él es la gloria de Dios. Dice también la Biblia que Hebreos dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, en estos postreros días, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios en la majestad en las alturas. Quiere decir que la gloria de Jehová, que se fue desde el monte de los olivos en Hechos capítulo 1, cuando dice el ángel, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, porque le habéis visto ir al cielo. Y entonces los discípulos quedaron mirando esa nube y el ángel le dijo, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Tremendos pasajes hemos citado, tremendas porciones. Y aquí, en esta visión que se le da a Ezequiel, la gloria de Dios, la gloria de Jehová se retira del templo y de la ciudad y se posa en el monte de los olivos y de ahí desaparece. Se vuelve a ver en el capítulo 43, 44, cuando regresa la gloria de Jehová al nuevo templo, al templo milenial. O sea, la gloria de Dios de Israel volverá a Israel. Volverá a Israel en el milenio, al inicio del milenio. Esa gloria que se retira aquí, esa gloria Shekinah. Yo decía la vez pasada y lo vuelvo a repetir, que yo la primera vez que escuché de la gloria Shekinah, o sea, el esplendor, la luz de Dios que que moraba, habitaba en el templo de Jerusalén, habitó en el tabernáculo, después habitó en Silo y después habitó en otro lugar que no me acuerdo bien y habitó en el templo de Jerusalén. Aquí se fue y no va a volver hasta que sea el milenio. En el milenio los judíos van a tener un templo nuevo y la gloria de Dios va a morar en este templo y nunca más saldrá de ahí.
porque será el tiempo de la victoria plena de la gracia de Dios para con ese pueblo, para con las naciones y por supuesto para con nosotros también la iglesia. Ya, estamos ahí. Entonces, esta salida, la retirada de la gloria Shekinah, tiene un paralelo con la retirada del Mesías después de ser rechazado por este pueblo de manera tan terrible. Mencioné que Dios no deja las cosas sin terminar, así que tuvo que tomar a Ezequiel y devolverlo a la tierra de donde lo había traído. Y se fueron de sus paisanos, que estaban deportados ya hacían como 6 años, los llevó de vuelta a Babilonia. Yo me puse a pensar, hermano, en esto del Señor retirándose de este mundo. Y ustedes están estudiando el discurso del aposento alto, justamente cuando el Señor les ha dicho a ellos que Él se iba, y que les convenía que se fuera, porque si no, el Consolador no vendría. Ahí se está retirando, pero Él, antes de retirarse y a causa de retirarse, entonces deja establecido a ese remanente, a ese precioso remanente, deja establecido en los que son las verdades de la bendición del nuevo pacto, de la restauración del pueblo, los deja con múltiples bendiciones, que yo entiendo que ustedes, no sé si así o no, pero, no son ustedes, de otra asamblea, los van a ver. Ya, pero ustedes es lo mismo. Allí en ese lugar Dios, el Señor no se va sin que antes haya dejado las bendiciones con las que se quedan ese pueblo, los cristianos, los discípulos de Jesús, antes de irse de este mundo. Y yo voy a citar otro pasaje, pero eso ya es un poquito más al final, y después podríamos hasta citar Hechos capítulo 1, cuando él literalmente ya se fue, pero eso no lo vamos a citar. Mire, vamos a citar Juan capítulo 19, versículo 25. Este pasaje a mí me encanta, me gusta, siempre se me viene a la mente, o sea, es un recurso para esta situación y para algunas cosas que se me viene a la mente, fácilmente. 19:25 dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. O sea, él desde la cruz podía haberse ido ya. Nosotros no nos habríamos dado ni cuenta. Pero él no se va así nomás. Había algo que él quería arreglar antes de irse. Y era cuál era la situación, la protección, el cuidado con el cual él dejaba a su madre aquí en el mundo, entre tanto que él se iba. Entonces, antes de decirle al discípulo: he ahí tu madre, y él la recibe en su casa, desde esa misma hora,
le dice a ella lo que tiene que hacer. Y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Esto quiere decir que va a dejar al cuidado, todo esto quiere decir que va a dejar al cuidado de Juan, el cuidado de su madre María, pero no es que María va a entrar a jubilar. María no jubila. María en realidad es dejada con un último trabajo, y que era cuidar a Juan el discípulo. Mujer, es ahí tu hijo, y ella cuidaría a Juan como su hijo. Es que en realidad los creyentes, no, los hombres ni las mujeres no jubilan nunca. Siempre hay algo que hacer para el Señor, siempre. Nadie piense que está jubilado. A las hermanas se le dice que cuide a su marido como a sus hijos, o que cuide a sus hijos, siga cuidando a sus hijos. Eso no se termina, aunque usted se quede viuda, aunque usted se quede sin marido, aunque usted pierda el hijo que lo cuidaba, siga trabajando, porque él ha encargado a Juan el cuidado suyo. Y Juan tiene esa tarea y no deja de ser apóstol y no deja de llevar el evangelio. Sin embargo, él es el encargado del cuidado que tiene acerca de María, la madre del Señor. Bien, hermano, entonces podemos pensar que Dios tenía algo especial para María, algo especial para los discípulos, ahí en el sermón del aposento alto, y sucede que en este pasaje de Ezequiel, Dios tiene algo especial para el remanente, para el remanente. Y vamos a leer ese algo especial. Miren, el versículo 13 es el último versículo del juicio, que ya les dije, he puesto sobre vosotros la muerte y la maldición. El último versículo de esa presentación es el versículo 13. Y el primer versículo, el 14, se inicia la otra versión, he puesto también la vida y la bendición. Del 14 al 21 al 20 está la bendición. Y en el 21 habrá algunos que van a escoger la muerte. Ya, miren lo que dice. 13. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro en tierra y clamé con gran voz y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Sucede que el que murió es uno solo, se llama Pelatías, un dirigente, un principal entre estos 25, un principal entre el pueblo, un destacado gobernante, Pelatías, pero muere uno y sucede que Ezequiel le parece que está en riesgo todo el remanente, todo el remanente. Mire, la misericordia de Dios hace que cuando todo el pueblo merece la muerte, Él solamente da la muerte a uno solo, pero no porque el resto no merece la muerte. Recordamos a Ananías y Zafira, nosotros recordamos a Ananías y Pedro le dice, ¿por qué has mentido a Jehová, a Dios? ¿Por qué has mentido? Dice, ¿el dinero acaso de tu venta no se te quedaba a ti? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Sin embargo, murió uno solo con su esposa. Ananías murió y Zafira murió. Murió primero Ananías y después fue juzgada Zafira. Mire, todo lo que el hombre siembra va a cegar.
Y aquí todo el pueblo, todos los judaítas van a cegar el juicio. Sin embargo, en el momento del mensaje, solo cayó sobre uno de ellos, Pelatía. O sea, como dijéramos nosotros, demuestra un botón. Lo que se venía para ese pueblo era un juicio. Ahora lo que pasa es que Jasanías, hijo de Azur, Telatía, hijo de Benaía, todo eso son nombres que revelan una verdad gloriosa. Sin embargo, quienes usaban este nombre no eran dignos de ese nombre. O sea, hicieron todo contrario de lo que su nombre enseñaba. Y este Benaía, el padre de Pelatía, dice, Dios construye la construcción de Dios, el edificio de Dios, lo edificado por Dios. Este es Benaías, el padre, este nombre. Y Pelatía, y Pelatía significa librado de Dios. Y esto es el remanente. Aquellos que aún mereciendo el castigo, serían librados por Dios. Pelatía. Y Pelatía no merecía ser librado y Pelatía cayó castigado. Entonces uno ve a Ezequiel que está alarmado, pensando que aún el remanente prometido que iba a ser salvo, ese estaba en riesgo, que estaba sentenciado también. Y por eso se vuelve a la oración. Ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? ¿Lo destruirás del todo? Está preguntando. Y entonces Dios desarrolla lo que es la suerte del remanente desde el versículo 15 hasta el 20. O sea, 6 versículos. Y los vamos a leer en estos minutos que nos quedan. Y si me paso unos minutos, como es la última reunión, yo creo que me aguantará. ¿Tienes unos minutitos? Dice así, 14. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra de posesión. Aquí no solamente Dios es echado, eso fue la intención del capítulo 8. Aquí son echados los parientes de Ezequiel. Fíjese que los parientes de Jeremías eran incrédulos. Al parecer los parientes de Ezequiel formaban parte del remanente que se iba a salvar, al cual le estaba prometida la salvación. Pero ese remanente, ese resto pequeño, ese resto había sido expulsado de Jerusalén y no solamente expulsado, sino que despojado de sus tierras. O sea, lo que ellos eran dueños, cada israelita tenía una porción en su territorio de Israel y allí tenía su nombre puesto. Pero como ellos fueron expulsados, entonces los que quedaron allá en una arrogancia sin límites, se dieron por dueños de aquello que no les pertenecía. Oye, cuando alguien se encuentra algo que no es de uno, bueno, aquí estamos. Los judíos, los de Jerusalén, se adueñaron de eso nomás. Decían, todos vamos para adentro, si se fueron, Dios los echó, entonces Dios nos dio a nosotros lo que era de ellos, y aumento, y ojalá se vayan todos, y yo me quedo con el resto. Cuidado con adueñarse de lo que no corresponde, de lo que Dios nos ha dado.
Lo que Dios ha dado es lo único que tenemos derecho a usufructuar. Israel era un pueblo bendecido por familia, la tierra dividida por familia, que cada familia tenía en sus tierras un terrenito, un terreno, etcétera, y todos tenían y podían vivir de lo que era la bendición de Dios. Y entonces este remanente es despojado de sus bienes por los otros, por aquellos que se creen buenos, del pueblo de Dios. Mire, entonces el remanente, lo primero que le pasa, la primera característica, es que es un pueblo que ha sido despojado de sus bienes, de sus derechos. Sigamos leyendo. Versículo 16. Por tanto, dile, dice a Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les sea arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. O sea, todo ese remanente despojado de su territorio, donde estaba Ezequiel y donde estaban los 10.000 que habían sido ya llevados juntos con el rey Jeconías, Conías y Joaquín, que es el mismo nombre, la misma persona. Entonces, el remanente tendría como un consuelo de verdad que Dios los cuidaría, que Dios sería un pequeño santuario. Oye, nos preguntamos el otro día, no sé con quién estaba conversando, con mi hija a lo mejor. Fíjese que en las noticias se ven todos los días, pero accidentes, barbaridades y cosas. Y usted sabe una cosa, hermano, que no es muy frecuente en los creyentes que le pasen cosas así. ¿Cuántas veces le ha pasado un accidente gravísimo, que se haya muerto un hijo, que lo hayan matado? ¿Ya? ¿Cuántas veces el diablo ha podido tomar a algunos del remanente, algunos cristianos de verdad? Oiga, no es que no, si hay algunos cristianos que sí han sufrido la violencia de este mundo, pero no es una cosa frecuente. Dios a veces permite que un creyente sufra lo mismo que el mundo, pero la regla general que yo sepa, no le pasa eso, no le pasa eso, no le pasa eso. ¿A ti te ha pasado? Es que yo ya tengo 40 años creyente y a mí no me ha pasado nada. Y aún creería que a mis hijos tampoco. A mí me pasó algo casi accidente, pero yo no era creyente. Pero cuando uno es creyente, hay un santuario, un refugio, un pequeño refugio. No es el cielo completo, es una porción pequeña, pero esta porción pequeña nos protege, nos bendice, nos hace estar en comunión con Dios. Nosotros tenemos ese santuario pequeño y el remanente de Israel ahí en Babilonia tendría a Dios como un pequeño santuario. No tendría el santuario de Israel, pero tendría al Dios de ese santuario o ese pequeño, como un pequeño santuario. Esa es la verdad de los cristianos en el día de hoy. Es difícil ver a un cristiano de verdad que, que tenga un accidente, eso. No quiere decir que no pueda pasar, porque cuando Dios permite algo, lo permite, pero no cae ni siquiera un cabello sin que Dios lo sepa. Así es el cuidado de Dios. Seguimos. Me quedan 5 minutos. Yo digo, ¿qué pasa con este reloj? Nosotros tenemos que sufrir los relojes, oiga.
igual que todos, pero somos bendecidos. Ya sigamos. Y dice el 17, diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. O sea, Dios no solamente eh, les permitiría los sufrimientos de ser despojados, que serían despojados de los bienes de este mundo, sino que además Dios pondría como consuelo y al cuidado permanente de ese remanente allá en Babilonia, y donde quiera que hayan sido esparcidos, Dios mismo los cuidaría, y Dios mismo sería el santuario, y ellos día a día se podrían acercar, ya sea que tenían que orar como Daniel desde donde estaba hasta mirando hacia Jerusalén, pero 3 veces al día él tenía acceso a ese santuario que era su Dios. Dios estaba afuera, miraba hacia el templo donde estaba, aún desde Babilonia, pero Dios afuera lo consolaba y lo bendecía y le hablaba, y el Espíritu de Dios bendecía a Daniel y a sus amigos. Dice, así ha dicho Jehová, yo os recogeré. Primero. Segundo, yo os congregaré. Tercero, yo os daré la tierra de Israel. O sea, los recogería a Dios, los congregaría en Israel a Dios y les daría la tierra. Ya no serían como arrendatarios, sino serían dueños de la tierra para siempre, la tierra que Dios les había prometido. Y dice, y 18, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. O sea, Dios despertaría el corazón de ese pueblo hacia la integridad. Y entonces dice que se limpiarían, quitarían todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Ezequiel 36, que repite esto, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todos vuestros ídolos, de todas vuestras abominaciones os limpiaré. O sea, Dios haría un despertar, un avivamiento tremendo en las vidas de ese remanente que representa a aquel pueblo, a aquellos del pueblo que estaban en armonía con Dios. Eran pocos, era un resto pequeño, pero todo ese resto pequeño estaba en armonía con Dios y era bendecido. Y viene el 19, este sí que es conocido. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Este es el nuevo nacimiento. Esta es la realidad nueva, la realidad espiritual. O sea, yo les daré un corazón, no ese corazón malo, pecaminoso, este corazón fornicario y terco de corazón. No, ese sería el quitado, ese corazón duro, y les daría un corazón y un espíritu nuevo, un corazón nuevo, nuevo nacimiento, nueva realidad. Mire cómo sería bendecido el remanente cuando estuviese en Babilonia. Ya estaban en Babilonia los que eran el remanente, no todos,
pero sí el remanente que estaba en Babilonia. Y dice, os daré un corazón el nuevo, o sea, de dentro de su corazón saldrían ahora los buenos pensamientos, no los malos como antes, saldrían buenos pensamientos. Oiga, yo me he dado cuenta hace un tiempo hasta que los creyentes son personas buenas de corazón. En el mundo es malo. Yo le decía a mi hermano inconverso, le decía, oye, pero el mundo es malo. Y no estaba mucho por creerme eso. Pero yo digo, mira, si el mundo estaba a un paso de la Tercera Guerra Mundial, no sé hasta cuándo defendía este mundo que creéis tú que si están a punto de ponerse a pelear la Tercera Guerra Mundial, ¿tú creéis que puede haber algo de bueno ahí? No, es que el mundo entero está bajo el maligno. No piense el mundo que el mundo es bueno. En realidad, los únicos que tienen una realidad diferente son aquellos que han nacido de nuevo, aquellos donde Dios ha dado un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Al decir nuevo corazón está diciendo una nueva disposición, una nueva realidad con una nueva disposición. Y dice, quitaré de el corazón de piedra, ese corazón insensible, duro, de en medio de su carne, quiere decir que está en la naturaleza humana, y les daré un corazón de carne, un corazón blando, un corazón sensible. El creyente nunca más será indiferente. El hombre que ha nacido de nuevo ha perdido esa indiferencia que antes tenía, esa dureza de corazón para con las cosas divinas. Ahora es uno que tiene un corazón de carne, no es indiferente, no es cruel para con Dios. ¿Has nacido de nuevo tú? Yo creo que estoy hablando a personas nacidas de nuevo. Ya sigamos el último, creo que el último. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Dios dice que su pueblo son los nacidos de nuevo. Mire, yo sé que Dios ama a todo el mundo, eso sí, pero su pueblo son solamente los que han nacido de nuevo, aquellos donde Dios ha colocado un corazón y un espíritu nuevo, aquellos los cuales Dios ha cambiado ese corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, aquellos que son nuevas criaturas, esos son el pueblo de Dios. Y el pueblo ese tiene a Dios como su Dios. No se engaña, no se engaña. Había una señora que pasaba por creyente y tenía cualquier cantidad de imágenes en su casa. Y ella juraba que era creyente. Y nosotros le decíamos, pero mire todas las imágenes que tiene ahí. Si no era una, dos ni tres, eran cantidades. Y no se las podía soltar con la chiva de que eran cosas de su mamá antigua. Su madre ya había partido. Pero ella no se podía salir de la idolatría. Entonces, ¿de qué corazón nuevo me habla? ¿De qué espíritu nuevo me habla? ¿De qué corazón de piedra quitado? Dice el objetivo del nuevo nacimiento, dice el versículo 20, para que andéis en mis ordenanzas y guarden mis decretos. No te hagas imagen ni ninguna semejanza. Quiero que eso. Es el mandamiento de Dios para su pueblo. ¿Cómo se va a tener esas imágenes? Se va a arrodillar y las va a hacer un culto, adoración, y les va a poner hasta nombre, oiga, le pone hasta nombre a esa estatua.
Y después dice que es creyente. ¿Quién le cree? Y los cumplan y me sean por pueblo. El pueblo de Dios no es idólatra. El pueblo de Dios es un pueblo de Dios. Y este Dios es el Dios de ellos. Y ahí termina todas las bendiciones del remanente. ¿Cómo va a poder castigar Dios a ese remanente si está diciendo, lo dice a los creyentes, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién juzgará? Dios es el que justifica. ¿Quién va a hacer eso? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El remanente del tiempo presente se alegra en que Él es de Dios y que Dios es de Él. El Dios bendito de la Biblia es el Dios de su pueblo. Por eso lo cuida, por eso lo guarda, por eso lo bendice. Qué maravilla que conteste las oraciones nuestras, esa es una maravilla. Ya, versículo 21, este sí que es el último. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. O sea, después de que Ezequiel pone delante de ellos la muerte y la maldición, y pone delante de ellos la vida y la bendición, todavía hay aquellos que andan detrás de su deseo idolátrico y todos estos van a ser juzgados. No va a haber ninguna mezcla. Los que son su pueblo son su pueblo. Los que no son su pueblo serán condenados. A la ira de Dios vendrá sobre ellos. Así dice Jehová. Después de haberle presentado la vida y la muerte, dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. La gloria de Jehová se elevó del medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está, ¿dónde está? Se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Se fue. Qué cosa más triste para ese pueblo empedernido, endurecido, fornicario de corazón, terco de corazón. El Dios de Israel se fue de su casa, se fue de su ciudad, se fue de su tierra, se fue y se fue. Este pasaje es muy importante en el Antiguo Testamento y a veces muy triste que nosotros, que yo, no tuviésemos una comprensión un poquito más clara de todo lo que aquí tenemos. Hermanos, los dejo hasta ahí, ya me pasé más de los minutos que pensaba y creo que el Señor nos bendiga a cada uno, el Señor bendiga a su pueblo. Oremos. Padre Santo, Padre bendito, el privilegio de ser tuyos es un privilegio muy grande, no merecido, pero disfrutado, el nuevo nacimiento, que tú hayas colocado en nuestra vida, en nuestro corazón, una integridad que antes no teníamos. Antes andábamos en los deseos de la carne, Señor. Andábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero tú nos hiciste, tú por tu gracia, nos hiciste renacer, tu Hijo bendito, en nuestra comunión, nuestra alegría, nuestro Salvador, ha transformado nuestras vidas
y nos asombra que hoy podamos andar en tus mandamientos, tus decretos, tus estatutos y ser de tu pueblo, con toda propiedad sin jactancia alguna, por la gracia infinita tuya. Bendice a los creyentes de aquí de Conchalí y donde quiera que esté tu pueblo y los predicadores, Señor, bendícelos. Te damos las gracias, Padre, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.